Resumen de un fin de semana que nos dejaba el empate del Ceuta en Zaragoza ante el equipo histórico, equipo maño, que está metido en una situación muy complicada en puestos de descenso. El Ceuta que fue capaz de arrancar de ahí un punto, a pesar de tenerlo ya prácticamente todo hecho esta temporada. El cuadro caballa compitió hasta el final, en un partido en el que se había adelantado, en el que las decisiones del VAR propiciaron la remontada del Zaragoza, pero in extremis, con un golazo de Marcos Fernández, conseguía empatar a 2 al Ceuta, sumar un punto más, llegar a la cifra mágica esa de los 50 puntos que todos decíamos que iban a darle la salvación en la categoría, seguir una temporada más en la Liga Hypermotion. La verdad es que virtualmente el Ceuta ya está salvado desde hace algunas jornadas, pero con esos 50 puntos se ve todavía el panorama mejor. No está matemáticamente salvado porque quedan aún en juego 18 puntos, 6 jornadas, está a 15 del descenso, pero bueno, el Ceuta, que podemos ya garantizar que va a estar en el fútbol profesional la temporada que viene de nuevo, después de este histórico ascenso, ya mirando hacia arriba, ese sueño del playoff que hizo ilusionarse, y con razón, a la afición caballa. Se ha escapado porque está ese objetivo, como decimos, a 10 puntos, pero aún quedan 6 jornadas para disfrutar, y eso es lo que quiere hacer el Ceuta en este tramo final, en el que además quedan partidos muy atractivos, y de esos 6 compromisos el conjunto ceutí va a tener 4 en casa todavía. Hablaremos también del filial del Ceuta, que se agarra ahí al clavo ardiendo de las posibilidades matemáticas de disputar el playoff. Lo tiene difícil, pero después de ganar en Tomares por 0-2 se ha puesto a 4 de ese playoff. También se acaba la liga en esta categoría, pero los de David Polaco matemáticamente están ahí todavía, insisto, metidos en esa lucha, en esa pelea. También el fútbol nos dejó ya la salvación, la permanencia matemática, la tenía también virtual el Sporting Atlético, que estará una temporada más en la División de Honor Juvenil. Por tercera campaña consecutiva logra la permanencia el equipo que entrena Yassin Mohamed. En fútbol sala, malas noticias para el Ceutí, una semana más, derrota en Valencia ante el Levante, se adelantó pero cayó por 4-2, así que está ahora a 8 de la salvación y solo quedan 4 partidos, lo tiene dificilísimo, por no decir prácticamente imposible, el Ceutí. En el fútbol sala femenino, doble empate a 4 del Ceuta, que se distancia en un punto más del descenso en primera división. En segunda sigue a 6 el Camoens del playoff, también lo tiene muy complicado para meterse en esa pelea finalmente. Y además de todo esto, vamos a hablar en nuestro club deportivo de todo lo que hubo durante este fin de semana en cuanto a actividades en la ciudad, como por ejemplo el Trail Los Fuertes, que se celebraba el sábado. También hemos tenido el final del torneo internacional masculino de tenis Ciudad de Ceuta, y el campeonato autonómico de pesca submarina, que volvía después de 20 años. En unos minutos está con nosotros aquí el jugador del Ceuta, Marc Domenech, que nos va a acompañar en la primera parte del programa. Después tendremos también la tertulia de la afición. Arranca ya Club Deportivo, titulares, y empezamos. La agrupación deportiva Ceuta alcanza los 50 puntos y la permanencia prácticamente matemática tras su empate a 2 goles en el campo del Real Zaragoza. Los blancos se adelantan con un gol de Conrad, pero se quedan en inferioridad numérica por la expulsión de Yago Cantero en el minuto 48, lo que aprovecha el conjunto maño para remontar. Sin embargo, un golazo de Marcos en el minuto 90 le da un punto que le sabe a gloria al equipo de José Juan Romero. El Ceuta femenino arranca un valioso empate a 4 goles de la pista del Orense On Time y aumenta a 5 puntos su ventaja sobre el descenso. El Camoens empata también a 4 en casa ante el Martos y sigue a 6 puntos del playoff. Ilias Lassen y María Romero en la prueba reina de 21 kilómetros e Ichan Mohamed y María Borquez en la distancia de 10 kilómetros son los vencedores del sexto Trail Los Fuertes, que cuenta con casi 600 participantes. El mallorquín Izan Almazán se proclama campeón del cuarto torneo internacional de tenis masculino Ciudad de Ceuta, tras vencer en la final al malagueño Alejandro Turriciani. En dobles, victoria de los franceses Reco y Bourdet. Pues ahí tienen el marcador de la jornada para los nuestros. Empezamos con el fútbol, ese Zaragoza 2, Ceuta 2, en segunda división. En la tercera federación, Tomares 0, Ceuta B2. En la división de honor juvenil, Sporting Atlético 7, San Félix 0. En la Liga Nacional Juvenil, Calavera Club de Fútbol B3, Sporting Atlético B1. En fútbol sala, segunda división, Levante 4, Ceutí 2. Más fútbol sala, ahora segunda B, Imperio Los Rosales 6, Alcalá 1.
En la División de Honor Juvenil de Fútbol Sala, Jerez 2, Deportivo Ceutí 3 y Puerto Atlético 6, Granada 3. En la Primera Femenina de Fútbol Sala, Ourense On Time 4, Ceuta 4. En la Segunda Femenina, Camoens 4, Martos 4. En el balonmano, División de Honor Plata Femenina, penúltima jornada de la Liga, última salida ya para el Estudiantes, el Betia Montequinto 30, Estudiantes 29, se quedó ahí rozando el premio el equipo ceutí. Y en la Primera División Femenina de balonmano, Ciudad de Granada 39, Ramón y Cajal 13. Vamos a entrar ya en materia con ese partido jugado por el Ceuta el sábado en Zaragoza, en un escenario como el Ibercaja Estadio, este estadio que en poco tiempo se ha construido modular en Zaragoza mientras se reconstruye, se construye, diríamos, el nuevo campo de la Romareda, y ahí va a jugar el Zaragoza al menos hasta la temporada que viene, creo recordar. Un campo, en cualquier caso, con un aforo de 20.000 espectadores y con un Zaragoza jugándose la vida para salvar la categoría, para no descender, para no caer del fútbol profesional, el histórico conjunto maño. Y ahí fue el Ceuta con los deberes ya hechos, pero con la intención de seguir sumando, seguir mejorando sus números y acabar con buenas sensaciones. Una temporada para la historia en la que ha conseguido la permanencia en la categoría, aunque no sea todavía matemática, la tiene ya prácticamente hecha, y más con esa mágica cifra que decimos de los 50 puntos, que todos decíamos que era la cifra que garantizaba la salvación. Pues el Ceuta ya los tiene. El equipo Caballa, que ha perdido un par de puestos, se ha visto adelantado en la tabla en esta jornada, pero está ahí cómodo en la zona media. Es verdad que ese sueño del playoff, como decíamos, se ha alejado, está ya a 10 puntos, el sexto clasificado, pero mirando hacia abajo, el Zaragoza precisamente sigue abriendo esos puestos de descenso y está a 15 puntos del Ceuta. Por lo tanto, el equipo ceutí, pensando ya en un fin de temporada tranquilo y en el que seguir compitiendo como lo hizo en este partido, que llegó a adelantarse en el marcador con un gol de Conrad en la primera parte. Todo se complicó en la segunda con la expulsión de Yago Cantero en el minuto 48. Fue una de las jugadas revisadas por el VAR y que terminó el árbitro cambiando, Morilla Turrión, la amarilla que le había enseñado al central navarro por la tarjeta roja. Eso ya evidentemente condicionó el resto del partido. El Zaragoza pudo remontar también con una segunda acción de VAR, un penalti de Matos que no había visto el árbitro, que fue avisado por el VAR y que tras consultar señaló esa pena máxima, que fue el 2-1 para el Zaragoza, pero cuando ya nadie lo esperaba, apareció Marcos Fernández en un saque de esquina de campaña para, en una posición acrobática, media chilena, batir al meta zaragozano y conseguir ese empate a 2 definitivo, con 11 minutos que tuvo luego que resistir el Ceuta de tiempo añadido para llevarse ese punto del campo del Zaragoza, en un partido que en los prolegómenos tuvo el bonito homenaje a Mohamed Ali Amar Nayin, a nuestro paisano, el ceutí, que es todo un ídolo en Zaragoza, al que todos recuerdan por ese golazo de hace casi 31 años en la final de la Recopa ante el Arsenal, y que hizo el saque de honor y se llevó una ovación enorme de todo el zaragocismo en este partido para la historia entre el Zaragoza y el conjunto Caballa. Un partido en el que participó en la segunda parte nuestro primer invitado, este club deportivo de hoy, el futbolista del Ceuta, Marc Domenech. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas noches. Buenas noches, Javi. Un placer. Bueno, un partido... Bienvenido antes que nada a nuestro programa. Te iba a decir que un partido de estos que uno disfruta, ¿no? Ya desde que sabe en el calendario que toca ir a Zaragoza, ¿no? Sí, la verdad que ya al llegar y al ver el estadio, bueno, como tú has dicho, recién construido, ya impresionante. Bueno, poder tener un estadio tan amplio en lo que les costó construirlo. Y sí, desde el banquillo, a ver, es bonito verlo, pero también se sufre, y luego más cuando sales, pero sí. Nunca habrás jugado en un campo modular, un campo de gradas supletorias, ¿no? De gradas de las que se suelen montar para ampliar los aforos de los campos, como este de Zaragoza, ¿eh? Es un pedazo de estadio, aunque sean las gradas modulares, como decimos, ¿no? Claro, yo sabía que era un estadio recién construido y que eran gradas supletorias, pero claro, llegar ahí y ver el estadio tan amplio, las gradas hacia atrás, pues impresionó, y luego verlo lleno, pues mucho más. Bueno, muy buen punto, ¿eh? Ante un Zaragoza que además, como estaba comentando, se lo estaba jugando no todo, porque quedan todavía 6 jornadas, pero para ellos era un partido absolutamente fundamental para meterle presión al Cádiz, ¿no? Y seguir agarrándose ahí a la permanencia. Sí, el partido, bueno, era importante para los dos. Sí que es verdad que ellos jugándose lo que se juegan y nosotros queriendo ganar.
Y en la segunda parte, como te has dicho, se nos complicó por las dos situaciones esas, pero por lo demás muy bien. Luego en la tertulia analizaremos con nuestros tertulianos de hoy, que van a ser Abel Almagro y Alejandro Mata, esas dos jugadas de VAR, porque ayer el Comité Técnico de Árbitros, como es habitual por otra parte, hacía públicos los audios de las acciones de VAR, que en este caso afectaron al Ceuta, pero efectivamente un partido marcado, ¿no?, por esas dos decisiones, en este caso del videoarbitraje, ¿no?, de Iván Caparrós, que era el árbitro del VAR, que avisaba a Alejandro Morilla en las dos jugadas, la expulsión de vuestro compañero Yago y luego ese penalti de Matos. Sí, yo en directo la expulsión de Yago no la pude ver porque estaba saliendo a calentar y la verdad que la pude ver rápido y no me lo pareció. Luego al ver la imagen, sí que la imagen puede ser que lo sea. Y el penalti pasó muy rápido. Eso ya que decían los árbitros, yo no me meto ahí, pero pasó muy rápido, la verdad. Bueno, la expulsión además en el minuto 48, es decir, que quedaba todo un mundo por delante y efectivamente fue lo que le abrió el camino al Zaragoza para poder remontar el partido, ¿no? Tener que aguantar ahí con uno menos era muy complicado. Sí, al final estuvimos más de la mitad del partido con el descuento jugando con uno menos y en un estadio como ese, jugándose lo que se juegan y la afición apretando, es muy difícil. Pero... Un gran esfuerzo, ¿no, Marc? Como tú dices, por el rival que apretaba, la afición que hacía lo propio y también mucho calor que hizo en Zaragoza el sábado, ¿eh? Es lo que te iba a decir, cuando estabas hablando te iba a decir, y el calor que hacía era insoportable. Sí, la verdad que no sé cómo hacía tanto calor, la verdad. Saliendo desde el banquillo, yo me acuerdo que nada, estuve al sol 30 o 40 minutos, llegué al vestuario y tenía la cara roja. Te has puesto morenito allí en Zaragoza. Bueno, 50 puntazos, ¿no? Lo que queríamos todos, ¿no? La cifra que soñábamos cuando el Ceuta empezó, después de esos 3 partidos que dejaron tan malas sensaciones en el comienzo de la Liga, y empezó el Ceuta a remontar y a ganar y a sumar. Decíamos, hay que llegar a los 50, hay que llegar a los 50. Llegar a los 50 faltando 6 jornadas para un recién ascendido y con lo complicadísima, ¿no?, que es la Liga Hypermotion, es un auténtico lujo, ¿no? Es una situación envidiable, ¿no? Sí, la verdad que lo que tú dices, yo creo que al principio de la temporada, así como empezaron, porque yo no seguía, yo no estaba, pero así como empezaron, era una cosa llegar a esta situación de la temporada, habiendo peleado el playoff hasta hace 1 o 2 jornadas y alcanzar los 50 puntos a 6 jornadas es algo que yo creo que muy poca gente se podía imaginar. Cuando empezó la Liga, que tú estabas en el Real Mallorca, ¿seguías al Ceuta? Sabías, me imagino, ¿no?, que el Ceuta era uno de los nuevos de segunda división, que había subido. Ya te empiezas a interesar más cuando te surge, ¿no?, la posibilidad, te plantea el Mallorca la posibilidad de venir aquí cedido. Pero ¿cómo nos veías? Como ese equipo que fue capaz de lograr ese ascenso después de 24 partidos sin perder en Primera Federación, pero que era carne de descenso, ¿no?, para la mayoría, ¿no? Bueno, pues sinceramente he visto casi toda la temporada del Ceuta porque en verano tuve la oportunidad de venir, pero al final me quedé en Mallorca y ya... O sea que ya eso lo tenías calladito, ¿eh? O sea que ya habías estado viendo al Ceuta sí, antes, ¿no? En verano tuve la oportunidad de venir, pero al final me quedé en Mallorca y ya cuando llegó el mercado de invierno supe que el Ceuta seguía interesado y dije, no me lo pienso 2 veces y vine. Bueno, has tenido la posibilidad de debutar en primera, ya digo que estabas en el Mallorca, ¿no?, habiendo jugado, si los datos son correctos, 303 minutos en 9 partidos, 7 de ellos en Primera División, 2 en la Copa del Rey, en fin, y te surge esa segunda oportunidad en el Ceuta y esta vez ya no te lo pensaste, ¿o qué? No me lo pensé. Ya cuando me llamó José Juan otra vez dije, nah, ya tengo que ir para allá y a ver qué tal. Y yo creo que si no fuese por la lesión me habría salido mucho mejor, pero bueno. ¿Y qué te esperabas tú aquí, Marc? Porque para ti era salir por primera vez de tu zona de confort, ¿no?, de Mallorca. Sí, bueno, no me esperaba nada. Yo vine y que fuese lo que fuese, claro, como no he tenido experiencia ni de Mallorca ni fuera de casa. Claro, con 19 años no se puede tener mucha experiencia, claro. Exacto. Así que yo vine sin expectativa ninguna. Pero era evidentemente una oportunidad interesante, ¿no?, para ti, sabiendo que si es difícil jugar en segunda, en primera mucho más, ¿no? Y era para ti pues esa opción, ¿no?, de empezar a rodar fuera de casa y ganar mucha experiencia, ¿no? Claro, vine sin expectativa en el tema mío personal, pero luego en el futbolístico yo sabía que segunda era una categoría complicadísima, ya los compañeros del Mallorca me lo habían dicho que incluso podía llegar a ser más difícil que Primera División. Y nada, yo vine a eso, a intentar jugar los máximos minutos posibles y intentar coger la confianza máxima para mí,
Porque cuando debutas en primera tan joven como tú, o te va todo rodado, o te das cuenta de lo difícil que es el fútbol profesional de élite, ¿no? Sí, yo creo que, claro, yo más debutando tan rápido, yo creo que me mal acostumbré, por así decirlo. Debuté muy rápido, el siguiente partido jugué titular en casa, no fuera de casa, luego el siguiente de titular y ya luego estuve unos 6 meses sin jugar con el primer equipo y cuando volví a jugar. Igual que este principio de temporada parecido. En plan, yo creo que me he mal acostumbrado un poco, pero bueno, tampoco me voy a quejar, claramente. Hombre, claro. Cualquier chaval de tu edad firmaría, ¿no? Debutar tan joven en la máxima categoría y con expectativas de volver a hacerlo, ¿no? De volver a jugar en primera, porque estás cedido aquí por el Mallorca, sin opción de compra por parte del Ceuta, así que en cuanto termine la Liga dentro de 6 jornadas, tienes que volver y a lo que te diga el Mallorca, ¿no? Para la temporada que viene. Sí, yo volveré, haré los entrenos de verano igual que he hecho siempre y cuando empecemos los entrenos pues ya a ver qué puedo hacer y lo que tienen para mí, lo que pueden darme y lo que no, pues y ya decidiremos. Porque volver a Ceuta, en el hipotético caso de que el Mallorca optara por volver a cederte, ¿no? Y también el Ceuta estuviese interesado en esa cesión, ¿es una posibilidad que tú contemplas, Mar, o qué? A ver si yo no voy a cerrarme puertas, y más en un club que conozco, que me siento bien y estoy muy a gusto aquí. Yo no voy a cerrarme puertas, claramente, y si surgiese la posibilidad y yo veo que es lo mejor para mí, sin ningún problema. ¿Te has sentido bien entonces en la ciudad, ¿no? Y en el club, Marc? Sí, en la ciudad, bueno, al menos los primeros meses así me sentía un poco solo. Claro, yo vengo de mi familia, mis 2 hermanos, mis padres, un poco solo, pero ya ahora la verdad que muy bien. La gente muy cercana, el club también muy cercano, los compañeros muy bien. La verdad que sin ninguna queja. Lástima, tú lo has dicho, las lesiones, ¿eh? No has tenido suerte aquí en esta segunda vuelta con el Ceuta después de tu llegada en el mercado invernal. Sí, es raro porque, bueno, es raro no, porque tampoco he tenido mucho tiempo para lesionarme, pero sí, me lesioné, jugué un partido que justo jugué titular, metí gol, me lesioné y al volver quise volver muy rápido, las ganas, no sé qué, y me volví a romper, pero bueno, ahora estoy recuperado. Yo creo que ahí, ¿no? En ese partido contra el Granada es donde dijiste, aquí arranco ya, ¿no? Con ese gol, ese importante gol ante el equipo granadino, y seguro que en tu cabeza estaba, ahora es cuando voy a demostrar lo que yo valgo, ¿no? Aquí en el Ceuta, pero te volviste a frenar, ¿no? Te volvió a frenar la lesión. Sí, bueno, en realidad fue al revés. Yo empecé el partido y primero me lesioné y luego metí el gol. Y marcaste el gol ya lesionado, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que fueron un poco las ganas de jugar, la impotencia de... Salgo titular y justo me lesiono, que creo que fue en el minuto 3 o 4. Y claro, ya hubo un momento que hice como 3, 4 carreras hacia arriba, hacia abajo. Se te ve renqueante, me acuerdo, en ese partido. Y ya dije, mejor pido el cambio, que si no, que al final voy a acabar rompiéndome más y va a ser peor. Bueno, ya estás bien, ¿no? Recuperado al 100%, y lo decías el otro día que comparecías en rueda de prensa previa a este partido. Decías que tú estas 6 jornadas te las ibas a tomar como si fuese una mini temporada, es decir, a darlo todo lo que no has podido dar en estos meses, ¿no? Sí, yo todas las ganas que tenía de jugar este final de temporada, tipo los 2 meses esto lesionado, lo voy a hacer en los 6 partidos que quedan. Todo lo que tengo guardado lo voy a intentar sacar estas 6 jornadas. Bueno, cuando te decantaste por el Ceuta, que tendrías más ofertas, ¿no?, para salir cedido, ¿te imaginabas un final de temporada tan plácido? O sea, que el Ceuta ya por entonces, final del año pasado, recordemos que estuvo incluso dentro de los puestos de playoff, pero todo el mundo pensaba, de ahí se caerá, pero al final el equipo ha aguantado muy bien, ¿eh? Mucho mejor quizá de lo que cualquiera podría esperar. Sí, a ver, no me imaginaba, yo creo que llegar a los 50 puntos faltando 6 jornadas, yo creo que no me lo imaginaba, pero sí que veía el objetivo claro, el objetivo principal era el de la salvación. No lo veía fácil, pero veía que los compañeros habían hecho muy buena función en la primera vuelta y que era un objetivo que se podía cumplir. Oye, ¿y con el míster qué tal? Que fue el que te convenció finalmente con esa segunda llamada en el mercado de invierno. ¿Qué tal la relación con este entrenador, que ya sabes que lleva varias temporadas aquí, que ha conseguido 2 ascensos con el Ceuta y que al final también debutaba, como muchos de los jugadores del equipo ceutí, en esta categoría, en la segunda división, y con éxito, ¿no?, en este fútbol profesional igualmente? Pues sí, bueno, con el míster muy bien. La verdad que es una persona muy cercana a nosotros y muy sincero y directo, que es algo que a mí me gusta, porque yo si hago algo mal o si hago algo bien, me gusta que me lo digan a la cara y me lo digan bien. Igual que me halagan, me gusta que me
me diga las cosas malas y él es algo que no tiene problema en hacerlo y la verdad que muy contento con él. El míster no terminó muy contento en absoluto con el arbitraje y el videoarbitraje en este partido en Zaragoza. Vamos a recordar ahora lo que decía en sala de prensa José Juan Romero después de ese empate a 2 del sábado. Bueno, con respecto al partido, creo que se ha visto adulterado, ¿no? Partido que era absolutamente del Ceuta, donde nos vamos al descanso siendo muy superiores y hasta diría que disfrutando del partido, y donde en el segundo tiempo, pues bueno, decisiones otra vez que nos dejan con un jugador menos durante, no sé, cerca de 60 minutos. Encima con un descuento de 11. Pues la valoración es esa. Hasta que hubo igualdad numérica, el Ceuta muy superior, y cuando ya, pues lógicamente, ellos además jugándose la vida, lo han puesto todo, pero aún así, bueno, tampoco es que bien, tiros lejanos, algún tiro suelto con mucha gente cúmulo en el área, pero tampoco una superioridad de... Es verdad que a nosotros ya nos costaba salir, además un día de mucha calor, un día complicado para quedarte con 10, muy complicado. Y encima con varios jugadores, con un par de jugadores importantes también con tarjeta. Con lo cual, bueno, valoro de muchísimo mérito, porque venir aquí a un extraordinario sitio, contra un extraordinario lugar, equipo, y aún así, después de quedarnos con 10 de todo lo que hemos pasado, tener la valentía y la gallardía de empatar nuevamente el partido y después de aguantar la prórroga. Bueno, pues partido adulterado, decía José Juan Romero, como consecuencia de esas decisiones del VAR y en particular de esa expulsión de Yago Cantero, que obligó al equipo ceutí a jugar, como comentaba el sevillano, prácticamente una hora con un futbolista menos. El Ceuta que fuera de casa volvía a sumar en este partido, un Ceuta que ha sido un poco el debate de la temporada, Marc, la diferencia de rendimiento en casa y fuera de casa. Esto ha sido así, ha sido la realidad del equipo y ahí están los números, ¿no? Aunque evidentemente es más difícil jugar fuera por todo, pero en el caso del Ceuta se ha notado mucho eso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la cosa es que en casa nos hacemos fuertes. La afición aprieta, el estadio aprieta y en casa, no sé, nos sentimos bien, jugamos como sabemos, y fuera de casa, a ver, yo creo que ha sido también un poco casualidad y no creo que sea por el tema de los viajes que se está hablando últimamente. El otro día nos expulsan a Yago, casi una hora con un jugador menos, y yo creo que si eso pasa en casa hubiera acabado el resultado igual, no tiene nada que ver jugar fuera que en casa. El factor geográfico parece que también a los rivales les influye de alguna manera, sobre todo los que a lo mejor tienen que coger el barco, que están menos acostumbrados, otros han optado por venir por Marruecos en avión, pero a vosotros, ya que se formó cierta polvareda la semana pasada, ¿no?, con unas manifestaciones de vuestro compañero Marcos Fernández, también el míster lanzó ahí una queja sobre la naviera, en fin. ¿Tú crees que realmente os han perjudicado tanto los desplazamientos? ¿Os sentís tan... ya digo, condicionados por esos viajes del Ceuta? En definitiva son los mismos que tienen que hacer los que vienen aquí, lo que pasa es que el Ceuta los tiene que hacer con más frecuencia, claro, cada 15 días, ¿no?, cada 2 semanas. A ver, yo condicionados no diría condicionados, sí que es verdad que los viajes son duros, pero yo creo que cada uno lo tenía en cuenta o lo tiene en cuenta cuando viene a jugar al Ceuta. Yo creo que es algo normal y igual que hay muchos equipos que vienen por avión y no tienen que hacer el trayecto en barco ni en bus y vienen aquí y pierden igual. Yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, en cualquier caso, de los 6 partidos que quedan, son 4 en casa, con lo cual todavía somos más optimistas, ¿no?, sobre el final de temporada del Ceuta, que vais a por todas, ¿no? Es decir, a sumar lo máximo posible, y como decía también el entrenador José Juan la semana pasada, también es ahora el momento de algunos futbolistas que habéis tenido por distintas circunstancias menos oportunidades, menos minutos, de demostrarle o al Ceuta o a los equipos que os quieran, o en tu caso al propio Mallorca, pues que estáis ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que demostrarle al Ceuta, al Mallorca y a mí mismo. Y a ti mismo, ¿no? Sí, porque
claro, al estar tanto tiempo, como te he dicho, sin poder jugar y con las ganas que tengo de jugar, como lo que me gusta jugar y todo, pero bueno, sí, quedan esos 6 finales para mí que, aunque no nos juguemos nada ni para arriba ni para abajo, yo las consideraré como finales. Bueno, y para el Ceuta también quedar lo más arriba posible tiene recompensa económica. Recordemos, en el reparto de los derechos televisivos la temporada que viene, pues la clasificación también cuenta. Así que por ahí no sé si también os está apretando el club un poco, ¿no? Que hay que rendir a tope hasta el final, o no hace falta, ¿no? Bueno, yo creo que económicamente no hace falta. Yo creo que no es lo mismo para un jugador quedar el 12 o el 13 de cara a la siguiente temporada que quedar el 8. Yo creo que es algo que nosotros hacemos y también por un poco de orgullo. Ya llevamos una temporada entera y yo creo que nos merecemos estar... Por lo menos en el top 10, ¿verdad? Un equipo que ha estado metido en playoff y todo, ¿no? Exacto. Yo creo que el Ceuta está muy pocas veces fuera del top 10. Y si ahora quedando 6 jornadas salimos del top 10 y quedamos fuera, yo creo que sería un poco raro. Bueno, provisionalmente habéis salido, ¿eh? Así que tenéis 6 jornadas para arreglarlo. Vamos con los resultados y la clasificación después de esta 36ª jornada ya en la segunda división. Ahí tienen los marcadores: Real Sociedad B 1, Real Racing de Santander 3, que es el próximo rival del Ceuta, que se avecina partidazo en el Muruve el domingo, recuerden, 9 de la noche, Agrupación Deportiva Ceuta, Racing de Santander. Las Palmas 2, Leganés 0, Zaragoza 2, Ceuta 2, Castellón 3, Burgos 1, Cultural Leonesa 1, Córdoba 2, Andorra 1, Real Valladolid 0, Real Sporting de Gijón 3, Cádiz 0, Eibar 2, Huesca 1, Albacete Balompié 4, Granada 1, Almería 3, Málaga 2 y completa la jornada el partido que se está jugando en estos momentos, Deportivo de La Coruña, Mirandés. La tabla provisional la encabeza, y bueno, la va a seguir encabezando, pase lo que pase en La Coruña, el Racing Club de Santander con 68, por tanto el equipo cántabro que vendrá como líder en solitario al Muruve. El Almería es ahora el que está metido ahí como segundo con 64, a la espera de lo que pase en el partido del Deportivo. En playoff, Castellón y Deportivo con un partido menos con 61, Málaga y Burgos con 60 y Las Palmas también tiene 60. El Eibar 58, aún con opciones de colarse en el playoff. El Andorra, que es uno de los que ha superado al Ceuta, 52, igual que el Sporting de Gijón. Y también el Córdoba está ahora por delante del Ceuta después de reaccionar. Tras un montón de partidos perdidos, lleva 3 victorias seguidas. El conjunto de Iván Ania se ha puesto 11º. El Ceuta es 12º con 50. Albacete 47, Granada 45, Leganés 42, Real Sociedad B 41, Valladolid 40 puntos, el Cádiz marcando la permanencia con 38, sigue en caída libre el equipo gaditano y el Zaragoza se ha puesto a 3 de los cadistas, abriendo el descenso con 35 después del empate con el Ceuta, el Mirandés 33 también con ese partido menos contra el Deportivo, el Mirandés que podría alcanzar en caso de ganar los 36, así que es poco previsible porque juega en La Coruña, pero podría ponerse ahí en esa posición 19ª si ganase. El Huesca tiene 33 y la Cultural Leonesa cerrando la tabla con 32. Todavía mucha pelea, Marc, por arriba, por abajo. El Ceuta que ya no mira para abajo y tampoco para arriba, la verdad, después de quedar a 10 puntos, pero que sí puede ser juez de la Liga, sobre todo por arriba, con los partidos que tenéis de aquí al final. Sí, la verdad que tenemos bastantes rivales complicados y rivales bonitos de jugar contra ellos. Así que yo creo que a disfrutar de lo que nos queda y sobre todo yo creo que lo que tenemos que aprovechar es el hecho de jugar sin presión, a disfrutar lo que queda y jugar sin presión. Y con grandes partidos, como dices, rivales históricos, Racing en casa en la próxima jornada, Sporting de Gijón siguiente salida, luego en casa seguidos Castellón y Málaga, luego Andorra, la última salida, y el Albacete Balompié aquí para cerrar el campeonato. O sea, partidos súper atractivos para competir y para competir con muchas ganas y mucha energía porque van a venir pegando bocados algunos de estos, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hasta mejor, así nosotros nos automotivamos y jugamos como sabemos, y luego para los que vienen aquí a Ceuta, para la ciudad, yo creo que serán partidazos. Bueno, y ese contra el Racing, antes de despedirte, ¿cómo prevés que va a ser esa visita del líder? Ya para empezar, la presencia del líder es todo un aliciente aquí en el Muruve, además de la historia que tiene el Racing Club, el tiempo que lleva intentando regresar a primera. Pues ese partido, la verdad que va a ser... Yo creo que va a ser
espectacular. Eso para empezar, jugar contra el Racing es una cosa histórica para mí. A ver, yo no he podido ver al Racing tan arriba, pero por lo que me han dicho mis padres y compañeros, que el Racing es un equipo bueno, como ya sabemos, un equipo histórico, y el partido ese sí que va a ser un partido de tú a tú. Ellos juegan muy directos, saben muy bien a lo que juegan y lo que tienen, y nosotros en casa que no le tenemos miedo a nadie. Bueno, y tú también mirando muy atentamente lo que hace tu Mallorca, ¿no? Sí, bueno, mi Mallorca ahora últimamente mucho mejor, pero sí, yo estoy muy pendiente de lo que hacen y en contacto con ellos siempre que puedo, y contento de que hayan salido del descenso. Pues Marc, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Club Deportivo. No sé si serán tus últimos 6 partidos con el Ceuta. En cualquier caso, a disfrutarlos y a demostrar tu valía en este sprint final de la Liga Hypermotion aquí en el equipo del Murube. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, despedimos buenas noches al jugador extremo delantero de la agrupación deportiva Ceuta. Vamos a seguir, no obstante, hablando de ese partido en Zaragoza, hablando del Ceuta. En unos momentos están aquí los tertulianos. Vamos a tener la tertulia con esas imágenes, esos audios que hemos comentado de las 2 jugadas que se produjeron en el Ibercaja Estadio, en el estadio modular del Zaragoza, y que marcaron ese partido entre Zaragoza y Ceuta. De momento nos quedamos con las declaraciones del técnico local, de David Navarro, que se sigue aferrando obviamente a la permanencia, pero que admitía que había perdido una muy buena oportunidad el Zaragoza después de haber remontado ante el Ceuta y terminar empatando el partido. Lo numérico da. Otra cosa es que la sensación que dejas te invite a pensar que lo numérico va a dar o no va a dar. Si no regalamos el segundo gol, pues estamos aquí todos contentos, y hablando de la vuelta que se le ha dado al partido, etcétera, etcétera, y que se han vuelto a desaprovechar ocasiones, pero ellos con pocas te han hecho 2. Y creo que es momento de que cada uno enchufemos el ventilador de mierda, pero nos pongamos delante, o sea, cada uno con su ventilador, que pensemos bien cada uno lo que podemos hacer mejor para hacerlo ya. No es cuestión de desviar, que si esta jugada, que si el otro no sé qué, no. Cada uno lo nuestro. Cada uno lo nuestro y ponerle solución, pero no de palabra, ponerla ya. No hay, porque no hay tiempo. Explicación científica no tienes. Los jugadores no quieren que pase eso, pero tenemos que llegar a alcanzar ese punto de estoy cansado pero me da igual, no me vas a rematar. No, pues es verdad que nos pueden rematar en el primer palo habiendo un libre a la corta, un jugador que viene con marca y puede hacer hasta el dibujo para hacer una semichilena. Es imperdonable con lo que nos estamos jugando, pero lo que te digo, no me voy a centrar lo tengo que analizar, pero no voy a poner el foco ahí. Voy a poner el foco en lo que me corresponde a mí, sobre la planificación de la semana, sobre las decisiones que hay que tomar, sobre las cosas que hay que asumir y exigir que cada uno haga lo mismo. O sea, no creo que sea un momento ahora mismo de como equipo dar un paso adelante, sino primero a nivel individual dar todos otra vez un paso adelante. Bien, pues David Navarro, el entrenador del Real Zaragoza, con esas manifestaciones post partido después de ese empate a 2 ante el Ceuta, se ha puesto a 3, como hemos visto, en esa clasificación, el equipo maño de la permanencia de ese Cádiz que se va cayendo jornada tras jornada. Vamos a seguir hablando del partido del Ceuta, de cómo está el equipo, lo que queda, las 6 jornadas por delante, la permanencia ya virtual y prácticamente matemática. Nos acompañan hoy en la tertulia de la afición Abel Almagro y Alejandro Mata, los dos muy buenas noches. Bienvenidos a Club Deportivo, a nuestra tertulia. Os veo felices, contentos, tenéis cara de 50 puntos al menos, ¿eh? Sí, es verdad que el presidente se puso el objetivo de 50 puntos. Yo creo que, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, creo que se iba a quedar un poquito más corto. Que con menos ya está, sí. Que ya llevábamos salvados 2 o 3 semanas, sí, ¿no? Pero bueno, ya con 50 puntos y 15 de diferencia, incluso con el golaveraje con el Zaragoza, o sea que yo creo que prácticamente sí que ya matemáticamente tenemos la salvación.
¿Quién se lo imaginaba, no? Que nos sobrasen 6 jornadas, Alejandro. Desde luego, aunque virtualmente se está hablando desde principios del mes, ¿no? O finales incluso de marzo. O sea que incluso esta plantilla ha hecho que parezca fácil un objetivo que en el mes de agosto parecía tan complicado. Bueno, y después de empatar en un partido en el que se jugaba la vida el Zaragoza, aquí sí que no se notó mucho la diferencia del que más se jugaba, como quizá había pasado en el partido anterior ante la Real B. No sé si el toque de atención por parte del propio club de José Juan Romero ha surtido efecto, pero vimos a un Ceuta que compitió de tal forma que con uno menos empató el partido en el Ibercaja Estadio, ¿no? Sí, también se notaba que ellos eran los que tenían la presión, jugaban en casa. Cuando el Ceuta se adelantó, pues el público se les echó encima, o sea, se creó ahí un caldo de cultivo que incluso nos beneficiaba. Acuérdate, el triple cambio ese, la pitada que se llevaron los jugadores, exactamente, ¿no? Yo creo que eso es producto del nerviosismo, ¿no? En otro contexto, a lo mejor pues el entrenador hubiese tenido un poquito más de paciencia, hubiese esperado al descanso, a lo mejor hubiese dado alguna charla, pero claro, ya con el público pitándote, ya te ves con esa presión de tener que cambiar algo rápidamente. Y los cambiados que parecen señalados, ¿no? Cuando hay un triple cambio, cuando quedan 3 minutos para que llegue el descanso. Es un toque de atención a la plantilla, pero realmente señaló a 3 jugadores. Entonces, es normal. Encima uno era Keidi Bare, que era el capitán, uno de los capitanes. Que fue sorprendente, vamos, ese cambio incluso. Luego hizo una explicación él sobre los cambios, que vio que era lo que tenía que hacer en ese momento para jugar con 2 puntas, pero fue muy significativo, ¿no? Lo que ocurría ahí al filo del descanso, con la gente ya empezando a ponerse muy nerviosa, como era presumible por otra parte si el marcador era en contra del Zaragoza, con ese golazo de Conrad de cabeza. Y luego nos metemos ya en la segunda parte con la primera de las acciones para la polémica, la primera de las jugadas en las que interviene el VAR. ¿Qué os pareció la jugada? Porque la verdad es que luego, ahora vamos a ver el audio, viéndola parece que los árbitros aciertan, ¿no? Pero es este nuevo fútbol con el VAR. Y cuando te toca en contra... Está muy al límite, es verdad que la entrada es abajo, no hay una altura considerable, pero es una acción fea, llega muy tarde. Sí que es verdad que llega muy tarde. Para mí yo creo que la acción es que el límite del balón tarda un poquito más y cuando hace la entrada ya llega muy tarde. Creo que ahí es donde se marca un poco la diferencia. Sí, yo creo que es una jugada que en directo puede parecer más dudosa, ¿no? Una tarjeta naranja, pero claro, cuando la ves repetida a cámara lenta y ves cómo planta a la altura del tobillo, la planta los tacos, pues ahí ya parece que se despejan las dudas y tiene que intervenir el VAR. Pues vamos a ver ese audio del VAR, porque como les comentaba, el Comité Técnico de Árbitros ha publicado los audios de esas 2 acciones que se dieron en el partido entre Zaragoza y Ceuta, y esta fue la de la expulsión de Yago Cantero. Conrad de la Fuente te marca un gol como el que acabamos de ver, ¿no? Eso llegaron los cambios y el Zaragoza tratando de reaccionar. Ahora es Yago Cantero quien se durmió en los laureles. Francho, buen balón. Robert, fuera. ¿Sí? Alex, te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por juego brusco grave. Voy a verla. Cuando estés en la pantalla avísame, por favor. Vaya, siéntate. ¡Soy la Virgen Santa, hombre! Vale, Capa, estoy delante de la pantalla. Te mostramos la acción en la que entendemos que el jugador visitante llega tarde y impacta con juego brusco grave, con fuerza excesiva. Vale, perfecto. Para que tú la valores. Perfecto, el punto de impacto todo claro, efectivamente hay torsión. Dame una toma un poquito más lejana para ver la intensidad de la acción, que es lo único que me falta por determinar. Sí. En campo ya me ha parecido una intensidad alta. Efectivamente, el jugador va en carrera, intensidad alta, impacta con los tacos, en la zona del tobillo con torsión. Voy a cambiar la decisión de tarjeta amarilla y voy a mostrar tarjeta roja, ¿de acuerdo, chicos? Perfecto. Gracias. Las ha tenido desde varios ángulos a velocidad reducida, velocidad normal, y el veredicto es que cambia la cartulina amarilla por una roja directa a Yago Cantero. Cambia el partido, y de qué manera, porque en el primer minuto de la segunda parte se queda con uno menos el equipo de José Juan Romero. Yo entiendo que fastidia cuando te perjudica, pero decía José Juan, después del partido, que había adulterado el árbitro o los árbitros el partido. Yo creo que condiciona evidentemente esta expulsión, pero yo la veo y la veo más veces repetida, y yo creo que ahí Yago no iría con esa intención, pero se gana la roja. Y esto es lo que tiene jugar con VAR. Sí. Es curioso cómo los comentaristas del partido se continúan las jugadas, o sea, no ven nada a lo mejor punible más allá de una ley de la ventaja. No parecía tanto. Claro, una ley de la ventaja que después sancionará el árbitro con amarilla, pero no entienden que eso pueda ser una expulsión directa y continúan comentando. Pero es verdad que luego cuando se ven las imágenes, pues
En este caso, para eso ha venido el VAR, ¿no?, también al fútbol, para que estas jugadas grises pues salgan de dudas, pero bueno, nos ha perjudicado igual que otras veces nos ha podido beneficiar. No puedo decir que haya condicionado porque, bueno, pues para mí es justo. Sí, es lo que hablamos. Si al final la altura va a la altura del tobillo, si en vez de en el tobillo le pisa el empeine, pues lo mismo es amarilla y no pasa nada. Pero es verdad que llega muy tarde. Para mí, yo creo que la acción, y de hecho en el audio lo dicen, es que llega muy tarde. O sea, él suelta el balón y no hay ni siquiera esa disputa. Cuando lo suelta, acto seguido cuando hace la entrada. Jugadas que pasaban desapercibidas, como pasó en directo quizá, ¿no?, en el fútbol de antes, pero ahora si te pilla el VAR, te pilla, y en este caso yo creo que la expulsión de Yago pues fue justa y dejó evidentemente al Ceuta muy perjudicado porque quedaban muchos minutos por delante, pero fue lo que pasó. Por otro lado, jugada propia de un central que no tiene una continuidad a lo largo de la temporada, que llevaba muchos partidos sin jugar, y ese medio segundo que llegas tarde pues es lo que provoca la expulsión. Bueno, y hubo una segunda jugada después de esa expulsión, consiguió el empate el Zaragoza, pero luego le costó hacer el segundo hasta que se produjo en el minuto 81 esta otra acción, también rearbitrada, también con la intervención del VAR, la consulta de Alejandro Morilla Turrión, el colegiado pamplonés, al VAR después de ser advertido por Iván Caparrós, que era el árbitro de VAR. Buen centro para Dani Gómez. ¡Qué parada de Guille! El rechace, Codro. Acaba cayendo y pide... ¡Hay fuera de juego! ¡Hay fuera de juego! Alex, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano. Cuando estés en la pantalla avísame, por favor. Voy a verla, sí. Sentaos ahí. Vale, estoy delante de la pantalla. Alex, en el inicio de la jugada no existe fuera de juego, ahora enviaremos la recreación al programa y después te mostramos la acción en la que entendemos que Matos golpea el balón con la mano en una posición punible y que impide al jugador atacante seguir disputando el balón. Vale, páramela la posición para ver claramente dónde le da el balón. Vale, la posición es punible. Ahora quiero ver una cámara un poquito más amplia. Vale. Eso es, el balón se queda ahí, la posibilidad de que llegue el delantero está, por lo tanto es una mano punible, con consecuencia para el delantero que no puede llegar a ese balón por la mano, ¿de acuerdo? Por lo tanto voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿ok? Recibido. Gracias. Se pita. ¡Hay veredicto! ¡Hay veredicto! ¡Penalti! ¡Penalti favorable al Real Zaragoza! Estalla el Ibercaja Estadio. Aquí el veredicto era penalti a favor del Zaragoza, fue el 2-1 y luego nos salvó Marcos con ese golazo tras el córner de Campaña. ¿Esta cómo la viste? Porque estaba comentando ahora Abel, aquí mientras veíamos la jugada, que a él le parece que puede haber falta también de Codro, ¿no?, del delantero del Zaragoza, al golpear precisamente a Matos, que es el que finalmente toca la pelota con la mano. Sí, justo antes de la mano. Sí que es verdad que la mano es rara, la posición tampoco es que sea muy antinatural, pero sí que es verdad que estira la mano, parece que tiene la mano un poquito más atada y estira los dedos, el balón, incluso, ¿no? pero yo creo que ahí se ve que Codro va a golpear la pelota, llega a Matos y le golpea la rodilla o en el muslo ahí antes y a lo mejor ese incluso gesto de la mano, yo pienso que hay una falta previa. Es que también todas las decisiones han sido, siempre que ha habido algo gris en contra, ha sido siempre se ha pitado en contra. Estamos un poco quemados con el VAR, ¿no, Alejandro? Ahí está la clave, ¿no? Aunque a veces nos ha dado cosas también el VAR. Sí, totalmente. Pero bueno, si existe falta previa del delantero del Zaragoza, que parece que con la pierna derecha cuando quiere golpear el balón, puede ser que toque la pierna de Matos, que inmediatamente eso pues, se convertiría en falta. O la mano sí que considero que es punible. O sea, la mano por la posición, aunque es verdad que es una posición que se puede considerar natural, parece que en el último momento como que hace un giro de muñeca ahí que es lo que consigue tocar el balón, ¿no? Entonces, bueno, la mano es punible. Si no considera falta previa, es penalti. Bueno, no todo va a ser el VAR, ¿no?, en este partido, que nos dejó buenas noticias. Por ejemplo, la vuelta de Anwar, gran partido, por cierto, de Anwar, después de muchas semanas fuera de combate, con una lesión de la que tampoco hemos conocido detalles precisos por parte del club, pero lo cierto es que reaparecía Anwar, jugando no como lateral derecho, sino más adelantado por ese costado, y muy buen partido, ¿no?, del Ceutí. Hasta que la gasolina le llegó, fue de lo mejorcito del equipo. Es verdad que el oficio que tiene después de tantos años
en primera yo creo que se notó también. Es verdad que parecía que no, pero llevamos desde mitad de febrero sin Anuar. 2 meses. Y 2 meses, y entonces al final era un jugador que estaba siendo titular indiscutible, aunque no estaba jugando un poco en su posición, sí que lo estaba haciendo muy bien en el lateral derecho, y hasta, ya te digo, hasta que la gasolina la aguantó, fue de lo mejor del equipo. Porque siempre hemos hablado más quizá de Kuki Salazar, ¿no?, que en su momento álgido, en su gran momento de forma cayó lesionado, luego Rubén Díez, pero estaba también ahí lesionado Anuar y se ha notado esa ausencia, ¿no? Sí, lo hemos echado muchísimo de menos, pues por lo que comentamos, porque tiene muchísimo oficio, porque te sostiene al equipo, o a lo mejor físicamente se viene más abajo. Ahora es normal que también se le haya notado la inactividad, pero pues, también es curioso que jugó una posición en la que a lo mejor él se siente más cómodo, a la que estaba más habituado en Valladolid, y bueno, pues con muchísima profundidad, tiene mucho descaro, mucho atrevimiento, y también pues ayuda muchísimo en defensa. Sí, porque cuando jugaba de lateral derecho daba un poco la impresión de que José Juan le había tenido que buscar ahí el sitio, claro, ¿no?, porque también tenía los problemas de Almenara, que estuvo lesionado, luego que no contaba con él, Manu Sánchez también con la lesión, y ahora parece que, bueno, viendo lo que tiene, ha dicho, me encajas mejor aquí, y Anuar, como es polivalente, te rinde donde lo pongas, ¿no? Esa posición se ha adaptado de una manera muy inteligente y además muy rápidamente. Al lateral derecho. Exactamente, pero le faltaba un poquito de recorrido, a lo mejor en algunos contextos, pero bueno, aquí como anillo al guante, ¿no? Que incluso, bueno, luego, a ver. Incluso que creo que Aizar está más cómodo cuando juega con Anuar. Ayer estuvo un poquito mejor también, que es verdad que ha tenido un par de meses más grises, que es siempre el punto honor que pone y la garra que pone, pero parece que ayer estuvo un pelín más cómodo con Anuar. Y quizá de nuevo para protegerse mejor, defensa de 5, ¿no? También está ahí tocando cosas fuera de casa en defensa José Juan, aunque el equipo sigue mostrando fragilidad defensiva, eso también es evidente. Volvió a variar ese dibujo base, ¿no?, ese 4-3-3 con el que siempre se mantiene JJ, pero bueno, fuera de casa es verdad que algo tienes que probar, porque si los resultados no se están dando, además que curiosamente donde más hemos puntuado ha sido cuando hemos sacado esa defensa o esa línea de 3 centrales, y bueno, yo creo que el equipo se mantuvo y estuvo compitiendo hasta que nos quedamos con uno menos. Oye, golazo de nuevo de Marcos, se queja de los viajes, pero sigue rindiendo al máximo y metiendo goles tan bonitos como este y tan importante, ¿no?, porque le daba un punto que sabía gloria, ¿no?, después de haberse quedado el equipo con uno menos. Es un gladiador, yo creo que se queja de vicio. 12 goles ya en segunda, yo creo que necesita esa gasolina, pero que muy bien, es verdad que sigue rindiendo, sigue peleando, sigue luchando. Esa primera línea de presión que da y esa garra ahí arriba se nota. Sí, delantero muy completo, tiene muchas condiciones. Fíjate que el gol que mete es un gol de 9 puro. Una posición inverosímil, a nadie se le ocurre meter el pie en esa posición, bueno, pues para adentro. Dice que lo prueba mucho en los entrenamientos y que le sale bien. Oye, pues le salió bien el entrenamiento, ¿no? Un jugador que tiene muchos recursos. Te mete un gol fuera del área, tiene un gran disparo desde media distancia, va bien remate, el primer toque, de cabeza, empuje, pelea, presión en la primera línea, o sea que es un jugador que yo lo veo a corto plazo en la primera división. Bueno, de momento pertenece al Español, va a volver al Español y ya veremos qué pasa, si lo vuelve a ceder el equipo españolista o si se queda ahí jugando en primera. Por cierto que Marcos hizo esas declaraciones de los viajes en una tertulia en la radio, en la cadena SER donde tú estabas. No sé, también aprovecho vuestra presencia aquí para preguntaros por esa diferencia de rendimiento del equipo dentro y fuera, si realmente creéis que hay debate sobre el tema este de los desplazamientos, que se podría viajar mejor, que era la crítica que hacía el delantero. Es decir, que estaba criticando más que geográficamente la situación de Ceuta, la planificación, ¿no?, del club de esos viajes. Sí. Esa semana yo no estuve en la tertulia, pero bueno, no me lo tomé como un ataque porque considero que él dio su punto de vista a darle una explicación a por qué el equipo baja tanto el rendimiento fuera de casa. Y bueno, pues una explicación posible y natural sería esa, la de que los viajes no pasen factura, al igual que a los equipos visitantes cuando vienen al Murube, parece que bajan el rendimiento, parece que el Murube, pues, que también yo pienso que la atmósfera que se crea es un condicionante. El propio viaje, ¿no?, para los que vienen en barco sobre todo, ¿no?, que es una novedad, que geográficamente nos ven, pues donde nos ven, donde nos ubican. Que pasan a través de Marruecos y luego tienen que cruzar la frontera, o sea, es un viaje complejo de las vueltas que des, ¿no? Entonces, bueno, pues una explicación podría ser esa también. Bueno, también decía ahora Marc Domenech y también lo manifestaba algún jugador más en los últimos días, que creo que fue Koné,
el último, aquí en el programa, que bueno, también cuando fichas por el Ceuta sabes dónde vienes a jugar, dónde está geográficamente Ceuta ubicada, que dependes de un barco, salvo que puedas hacer viajes particulares, más bien en helicóptero, porque ni siquiera hay helicóptero el sábado para que pueda viajar el equipo. Hombre, yo te puedo hablar con conocimiento de causa. Yo he estado 5 años claro. con el categoría nacional, con el juvenil, y se nota mucho los viajes. Pero bueno, yo pienso que se nota mucho cuando viajas en el mismo día. Nosotros, los juveniles que viajan, el Sporting lleva un par de años haciendo buenas temporadas y viajan en el mismo día. Vas, autobús, primer barco, 5 de la mañana, te levantas muy temprano, desayunas regularmente, no descansas del todo. Al final todos los equipos están viajando el día antes. Sí que es verdad que a lo mejor ese entrenamiento previo, el día anterior, que puede ser importante, lo puedes perder o no lo sustituyen, no es de calidad. Pero yo creo que lo que es el viaje en sí, al final viajando el día antes y descansando, y los partidos no son a las 12 de la mañana ni a las 10 de la mañana. O sea, normalmente a partir de las 2 de la tarde, incluso 4 de la tarde, 8 de la tarde. Yo creo que el tema de viaje es un poco... Sí que es verdad que cansa mucho, al final un viaje es una paliza, pero viajar un día antes también... te da, no es lo mismo. Se hace larga la temporada. Sí. También decía el otro día José Juan que no poder entrenar el día antes del partido pues es un trastorno y es lo que le sucede habitualmente al Ceuta. Esta liga además es eterna, ¿no? Esta liga Hypermotion. Estaríamos a punto de terminar ya la liga, jornada 36, y nos quedan todavía 6 para terminar la segunda. Pero bueno, es tan larga como bonita y apasionante, ¿no? para un equipo como el Ceuta. Sí, también es verdad que en esta mini gira que hemos tenido por el norte, en la que el equipo no ha vuelto y se ha quedado 3 días en Burgos, ¿no? Se estuvo muy bien en Burgos y no se estuvo instalaciones. nada bien en Eibar. Ahí no hubo viaje de por medio y tampoco dio el equipo la imagen a la que nos tiene acostumbrados en el Murube. O sea, que seguramente sean muchos los condicionantes y muchas las explicaciones, pero bueno, creo que no es desdeñable, desde luego, el esfuerzo que se tiene que hacer para viajar, sobre todo al norte de la península. Bueno, esta gran temporada, estos 50 puntazos que estamos comentando, también propician que haya interés de otros clubes por jugadores importantes del Ceuta. Estuvo aquí sentado el otro día Kiali Koné, no quiso desvelar si va a renovar o no, si va a aceptar esa propuesta que tiene de renovación por parte del Ceuta. A mí me da que no, pero es una impresión particular, no sé lo que hará finalmente Koné. Pero también salieron otros nombres recientemente a la palestra, uno de ellos que también tenía propuesta para renovar, Rubén Díez, y hoy hemos sabido por distintos medios aragoneses que ha fichado por el Zaragoza, que termina contrato con el Ceuta y que se marcha al Real Zaragoza, al equipo de su tierra, donde por cierto no había jugado nunca. Y finalmente, por tanto, el centrocampista Maño, uno de los pilares del ascenso y de este Ceuta de segunda, se marcha. Abel, Alejandro. Hombre, al final yo creo que no podemos rasgarnos las vestiduras también. Es lo que el míster habló el otro día y lleva toda la razón del mundo. Y esto además es incontrolable, claro. El que acaba contrato es libre. Todos los que terminan contrato en enero pueden ya firmar con cualquier equipo. Es verdad que a lo mejor han esperado un poquito o han estado viendo a ver qué situación. Pero bueno, pues pienso que el Ceuta, yo estoy convencido que el Ceuta está trabajando igual desde enero con jugadores seguros de cara a la próxima temporada. Y tenemos que ser realistas. El jugador que quiera estar o que piense que se le puede renovar, pues perfecto. Y el que no, pues darle las gracias y adiós, muy buena. O sea, no creo que hay que darle tampoco muchas más vueltas. Sí. Máximo agradecimiento a los 23, 24 miembros de la plantilla, porque han conseguido lo que todos les pedíamos. Y lo que sí que es verdad que da la sensación de que este verano vamos a tener que hacer una tabula rasa y vamos a tener que fichar 15 jugadores nuevos. Eso pues siempre conlleva un riesgo, porque si no estás acertado en el mercado o las piezas después no encajan como tú querías, pues el equipo puede verlo negativamente repercutido en el rendimiento, ¿no? Vamos a ver, ahora mismo solamente creo que tenemos 8 jugadores con contrato, ¿no? Te iba a decir eso, que entre los que no entran en los planes, que no tienen mucha pinta de renovar, los que no han querido renovar, caso de Rubén, de momento habrá que confirmar si está fichado o no por el Zaragoza, pero tiene toda la pinta de que sí, y los evidentemente. Que tienen contrato y a lo mejor se les busca una salida. Luego Koné a ver también qué hace, que también tiene esa propuesta. Y los que están cedidos, los Marcos, Marc Domenech, que ha estado con nosotros, Conrad... O sea, estos futbolistas que se van a marchar, pues lo que tú dices, equipo pues prácticamente nuevo. Por otro lado, yo creo que la posición... Que no nos pase como al Mirandés, ¿eh? Sí, bueno, el Mirandés yo creo que apostaba por otro proyecto, sí, ¿no? Un proyecto basado en las cesiones, sobre todo, claro. Y un equipo pues prácticamente nuevo al 100%. Sí, pero que por otro lado... Solo tenía un jugador que fue... Claro, era Juan Gutiérrez. Era el único con contrato. Sí, pero que pienso que la posición que vamos a ocupar en este próximo mercado de verano va a ser mejor,
ya los equipos, los jugadores nos conocen, sobre todo si se queda José Juan Romero, que para mí es fundamental saber si va a haber una continuidad por parte del entrenador o no, porque es que si cambia la forma de trabajar del nuevo entrenador o la propuesta del nuevo entrenador, pues a lo mejor los jugadores tienen que ser de otro perfil. Bueno, contrato tiene una temporada más. Por supuesto. El que venga por él tendría que pasar por caja, tendrá. como dijo Luay Jamido, precisamente en el programa nacional El Larguero de la cadena SER, donde estuvo invitado el Ceuta, tendría que pagar 3 millones de euros el que se quiera llevar a José Juan Romero. Ya sabemos que luego estas cosas se negocian y serán menos de 3 si viene alguien. También habrá que ver si José Juan realmente, yo creo que sí, ¿no? Siempre ha dicho que él quería cumplir aquí el contrato, ¿no? Yo creo que es verdad que él ha demostrado a lo largo de su trayectoria que donde está a gusto se ha quedado. Entonces creo que él está a gusto aquí. Es verdad que es una temporada que ha sido, entre comillas, complicada, porque en segunda división, primera temporada y demás. De enorme tensión Sí, y sí. también para él una reválida, ¿no? De debutar también él en el fútbol profesional y verse capaz de que es capaz, valga la redundancia, de hacerlo también en segunda división, ya en el fútbol profesional. Pero digo, creo que él, cuando haga balance, termine la temporada y vea la perspectiva desde otro ángulo, creo que él estará contento y si está bien, yo creo que seguirá un año más, no sé qué tenga, claro, si tiene una oferta muy importante o viene alguien de algún equipo importante, pues oye, volvemos a lo mismo, le daremos las gracias, estaremos eternamente agradecidos. Pienso que es de los mejores entrenadores que ha pasado, vamos, por aquí por Ceuta, pero bueno, al final esto es fútbol, tenemos que ser conscientes que hay ciclos que ya se fue una vez, se fue al Eldense y luego volvió. Sí, es verdad que él incluso ha creado ese sentimiento de pertenencia con la ciudad, o sea, sabe valorar el proyecto y está muy involucrado, pero bueno, pues siempre puede llegar una oferta irrechazable. Él además ha demostrado que tiene mimbres para competir en el fútbol profesional. Y yo creo que si no le llega una oferta de algún coco de segunda o incluso de algún primera división, que hay que ser muy valiente para atreverse y fichar a un entrenador que ha estado toda su carrera en el fútbol amateur o semiprofesional y que ahora da el salto, por más que juegue de una manera muy vistosa, no sabes si ese entrenador también te va a funcionar a ti. Entonces siempre a lo mejor los clubes buscan otros perfiles, ¿no? Como más contrastados. Y quizás por ahí nos podemos librar y podemos seguir disfrutando de José Juan, ¿no? Bueno, el plan era el ascenso, o sea, y esa renovación de contrato de José Juan por 2 temporadas en segunda, una primera que iba a ser de rodaje, ¿no? Para intentar lo que ha conseguido, mucho mejor seguramente de lo que todos esperábamos, la permanencia en la categoría, e ir a por un poco más en la segunda, ¿no? Sin volvernos locos, evidentemente, que siempre digo lo mismo, que ya firmábamos aquí unos cuantos años de permanencia en segunda, con los ojos cerrados. Yo pienso que el proyecto tiene que ser, por mucho que queramos a largo plazo y demás, yo pienso que el proyecto a corto plazo es asentarnos en la categoría y lograr un par de años, 3, 4, 5 años la permanencia en la categoría y a partir de ahí seguir creciendo. Pero yo creo que lo que ha dicho él antes, al final los jugadores que conocen ya la ciudad, conocen el club, han venido aquí y ven el estadio, ven en los partidos, ven cómo se juega, yo creo que habrá jugadores que querrán venir también aquí a la ciudad. Bueno, y los que se han marchado ya, si es que tienen firmados contratos, como dicen Yunes con el Oviedo, Rubén con el Zaragoza, que es lo último que ha salido, si eso se confirma, más los que vayan a salir, también en su día se fue Alberto Reina y decíamos, hombre, Reina, hombre clave, se fue Meléndez, que también lo teníamos considerado un futbolista fundamental, oye, y han venido otros, han venido jugadores que terminaron un poco a lo mejor aquí de rebote, ¿no? en el Ceuta después de haber pasado por la segunda división, en primera federación, y que al final han renacido aquí en el Ceuta, ¿no? Desde luego, y hay que señalar que el año que viene contaremos con más recursos, ya no somos un recién ascendido, probablemente según la posición que ocupemos en tabla, pues recibiremos también un dinero que ayudará también a cerrar algunos fichajes. Y la experiencia, ¿no? La experiencia con la que contamos en el mercado, porque nosotros veníamos de nueva. Desde la plantilla, cuerpo técnico y directiva, aquí todos veníamos de nueva en el fútbol profesional. Bueno, y hablando de eso, de posiciones, será cuestión de no perder más posiciones, ¿no? Porque hemos estado en el top 10, lo venimos comentando durante toda la liga, metidos incluso en playoff en algún momento. Y, hombre, no vayamos a estropearlo ahora quedando, que tampoco pasa nada, ¿no? Pero el 14 o el 15, ¿no?
Bueno, es una diferencia de casi 1 millón de euros por posición en esos puestos, Tendría ¿no? que haber más diferencia, ¿no?, de puestos, pero sí, se pueden perder. El octavo creo que se lleva 4 millones y medio, que fíjate si nos vendrían bien. Claro. Y ya a lo mejor el 12 o el 13 pues se lleva 2 millones y pico. Claro, igual o sea pierdes eso, 400.000 euros, claro, es un dinero para un modesto importante. Totalmente. No, y que al final yo creo que también, un poco el bajón estos últimos partidos, que lo que hablamos del tema de las lesiones, como has dicho tú antes, es que al final cuando Kuki Salazar, Rubén Díaz, Anuar, cuando mejor estaban, que el equipo fue cuando estuvo mejor, se cayeron los jugadores que mejor estaban, que más en forma estaban. Entonces creo que ahora ir recuperando también las 2 jornadas que estemos en casa, parece que no, pero va a haber casi 3 semanas sin viajar, creo que el equipo recuperará un poquito más el tono. Lleva 4 partidos sin ganar el Ceuta, han sido 3 empates en estos partidos y puntito a puntito se ha metido en esos 50 y con el aliciente por delante de 6 jornadas con partidazos. Lo he comentado antes con Marc Domènech, primero el Racing para empezar en casa, el próximo, luego Sporting de Gijón en el Molinón Enrique Castroquini, Castellón y Málaga seguidos en casa, Andorra y Albacete. Esto sí que es para disfrutar, a ver si disfrutamos de verdad también con buenos resultados, ¿no?, que sería ya ponerle la guinda a la magnífica temporada. Yo creo que cualquier jugador disfruta y sueña con este tipo de escenarios, ¿no? En tu casa, con tu afición, contra el líder, más allá de que no te estés jugando nada relevante, es un partido en el que se espera que el equipo dé un máximo rendimiento. Y la afición, por supuesto, yo espero que llenemos el Murube, ¿no?, que parece que se nos resiste. Va a venir gente también de Santander. Bueno, hasta ahora dicen que han solicitado unas 60, 70 entradas. Pues yo espero que después vendrán algunos más por su cuenta. La grada visitante ya sabes que son 200, que tampoco caben ahí más, salvo que compren alguna entrada 180 cerquita. que ha cedido el club. Bueno, quizá a lo mejor se quede algún asiento sin cubrir, pero que yo espero que al menos nosotros como afición local estemos a la altura también y llenemos el campo. Pues eso, grandes partidos, ¿no? El primero contra el Racing, a ver. Sí, son 4 de los 6 que quedan, son 4 en casa. Todo. El Ceuta puede ser juez de los de arriba, sí. Tienes ahí con el Racing, Sporting, Castellón y Málaga, que tiene los cuatro partidos y después, bueno, va a pelear con Albacete y con Andorra, creo que son los que puede pelear incluso la posición. A ver cómo se da, pero creo que con 4 partidos en casa y con la afición, creo que empujando, la afición tiene que ser un poquito más consciente de dónde estamos, de dónde venimos, que vamos a disfrutarlo y que tenemos 6 partidos o 4 en casa últimos para disfrutar con equipos de arriba muy vistosos que pueden que estén algunos de ellos en primera el año que viene. Seguro que siempre, seguro que va a ser una fiesta el Murube en estos próximos partidos para celebrar esta gran permanencia del equipo. Abel y Alejandro, antes de iros, un pronóstico, venga, para ese Ceuta Racing, domingo 9 de la noche en el Murube. Yo en el Murube siempre soy optimista, 2-0. 2-0. Yo voy a poner 3-2, creo que va a ser un partido de gol entretenido. Pues nada, vuelve por aquí el Racing un montón de años después y tú tienes buen recuerdo de algún partido esos del Racing de papá, ¿no? De mi padre, sí. ¿Algún gol le metió al Racing, eh? Sí, dijo, hablando, vamos, con él, estuvimos el sábado viendo el partido juntos y así hablando de los partidos que quedaban, decía que tenía buenos recuerdos del Racing, que sí que había marcado y que había ganado aquí y ganaron en casa. Pues a seguir disfrutando a los dos y a toda la afición ceutí. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Javier. Seguimos todavía con algo más de ese partido entre el Ceuta y el Zaragoza. Nos quedan las declaraciones post partido del autor del gol del empate en el minuto 90, Marcos Fernández. Una buena primera parte del equipo, donde te pones por delante, donde ellos te generan un poquito y creo que tú estás bien plantado en el campo. Y bueno, una segunda parte que es nada más arrancar ya la expulsión te cambia el partido y bueno, a partir de ahí un poco a remolque y... Pues mira, gracias a Dios hemos podido sacar un puntito en un campo complicado. Es algo que lo hago mucho en los entrenamientos, que lo busco y lo intento bastante. Y bueno, pues mira, hoy ha salido, la he visto ahí que iba perfecta y no tenía nadie cerca y lo he intentado. Al final, por mucho que estemos ahí en mitad de tabla y que más o menos ya el objetivo esté conseguido, que no nos vamos a dejar llevar, vamos a pelear hasta el final cada partido para intentar sacar los 3 puntos como hemos hecho hoy. Y nada, darle las gracias a los que se han desplazado y la semana que viene en el Murube a reventarla. Pues Marcos Fernández, 12 goles, el jugador cedido por el Español y porque le quitaron uno que al final se lo dieron al jugador del equipo contrario porque podía llevar ya 13. Bueno, pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles hoy del primer equipo del Ceuta. Vamos a hablar ahora de su filial. No tenemos imágenes de esa victoria del Ceuta B en el campo del Tomares, un equipo que se está jugando la permanencia, pero llegó el filial blanco y ganó por 0-2 después de ese grave tropiezo en casa contra el Córdoba B.
Los resultados de otros partidos acompañaron y se ha puesto a 4. El equipo de Polaco, bien es cierto que lo tiene difícil porque quedan muy pocas jornadas, pero está de momento ahí metido todavía en esa pelea por el playoff. Vamos con los resultados de la jornada. La jornada ya 31ª, quedan 3 para que se acabe el grupo 10 de tercera. En cuanto a la competición regular, marcadores: Ciudad de Lucena 1, Bollullos 0, Atlético Central 2, Pozoblanco 0, Cádiz Mirandilla 0, Sevilla C2, Chiclana 1, Castilleja 0, Dos Hermanas 2, Balompedi Calinense 0, Córdoba B 4, Coria 0, Utrera 0, Atlético Nubense 0, Tomares 0, Ceuta B2 y Conil 1, San Roque del Epe 0. La clasificación la lidera y ya es campeón el Ciudad de Lucena, que asciende a Segunda Federación directamente. En playoff, clasificado matemáticamente el Dos Hermanas con 59. Todavía no lo han conseguido Atlético Central con 51, Balompedi Calinense y Bollullos con 49. El sexto es el Cádiz Mirandilla con 48. El Conil tiene 46 en la séptima posición y el octavo es el Ceuta B con 45. Por tanto, a 4 del quinto, que es el Bollullos. Un Ceuta B que va a jugar su próximo partido en Coria del Río, en el Estadio Guadalquivir, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Nos vamos a la parte baja porque el Coria es el colista y descendido, así que en principio favorito para sumar los 3 puntos el Ceuta B, a ver si también acompañan otros marcadores de los que están por delante. En descenso, además del descendido Coria, están el también descendido Castilleja y el Atlético Nubense, luchando ahí por salvarse con equipos como el Tomares, el Utrera, el Sevilla C o el Córdoba B. Y en la división de honor juvenil, permanencia ya matemática para el Sporting Atlético. La tenía virtualmente en la mano desde hacía algunas jornadas, pero ya la certificaba, haciéndole además un 7-0 al San Félix malagueño en el partido jugado ayer en el José Benoliel. Un gran partido dominado de principio a fin por el equipo de Yassin Mohamed, que vuelve a triunfar porque por tercera temporada consecutiva logra la permanencia en la máxima categoría del fútbol juvenil español. Vamos con los resultados también de la jornada en esta competición, grupo cuarto de la división de honor juvenil. Y vemos después la clasificación. Los marcadores: Córdoba 0, Calavera 0, La Cañada 2, Mosquito 0, Real Betis 5, Vázquez Cultural 0, Sevilla Fútbol Club 6, Melilla 0, Arenas de Armilla 2, Málaga 2, Sporting Atlético 7, San Félix 0, Cádiz 0, Granada 2, Maracena 0, Almería 3 y La Mosca 1, Tomares 3. El Almería va a ser el próximo rival del Sporting Atlético. Almería Sporting, domingo 4:30 de la tarde. Vemos la clasificación liderada por el Granada, que tiene 76 puntos, el Betis segundo con 71, el Almería, el próximo rival de los ceutíes, es séptimo con 47 y el Sporting está noveno con 41. Como decimos, ya matemáticamente salvado en esta competición a la que vamos a ver la parte baja. Le quedan 4 jornadas. En descenso están La Cañada, La Mosca, Melilla, Maracena y Vázquez Cultural. Y el Sporting Atlético B, el equipo de la Liga Nacional Juvenil, que caía en Sevilla ante el Calavera B por 3-1. Era un partido importante para ambos y va a tener que seguir sufriendo para lograr la permanencia el equipo ceutí, pero evidentemente puede conseguirla en lo que queda. Vamos con los resultados también de la jornada y la clasificación en esta Liga Nacional Grupo 14 de categoría juvenil. Ahí tienen esos resultados, con esa derrota del Sporting Atlético B en Sevilla ante el Calavera B por 3-1. La clasificación está liderada por el Sevilla B con 56, el Betis B segundo con 51. Próximo partido del Sporting Atlético, el equipo B del Sporting, en el campo del Fundación Lucena el sábado a la 1 de la tarde. Es ese próximo partido, Sporting B, Fundación Lucena en el Benoliel. El equipo ceutí, que lo vamos a ver también en la clasificación, está el 12º con 32, el Fundación Lucena está ya descendido, viene aquí a Ceuta descendido, es penúltimo con 13. Y vamos ya con fútbol sala y con esa nueva derrota. Ha ganado un punto en los últimos 9 partidos solamente la Unión África Ceutí. Derrota este sábado en la pista del Levante, Unión Deportiva Fútbol Sala, por 4-2. Un partido que empezó muy bien, con 2 goles tempraneros. Se ponían por delante los de Nacho García, pero luego remontaba el Levante y más de lo mismo. Todavía más difícil lo tiene el Ceutí porque está aún más lejos, ya a 8 puntos y quedan solo 4 jornadas de la permanencia en la categoría. Por tanto, si nada lo remedia, va a ser el segundo descenso del Ceutí, que la temporada pasada ya caía, pero luego era repescado por la retirada del Betis, y esta temporada ya decimos que si no cambia esto radicalmente, pues también se va a consumar el descenso. Después del partido,
tampoco va a decir lo contrario, evidentemente, pero aparecía Nacho García con este mensaje de esperanza, reconociendo que habían perdido una gran oportunidad, pero agarrándose a esas opciones matemáticas todavía de permanencia y tratando también de mandar un mensaje de optimismo a sus propios jugadores. Bueno, creo que hoy es un día para dar la cara, para felicitar y para lamentar. Felicitar a mis jugadores por el partido que ha hecho. La verdad que es una pena que tengamos esta reacción tan tarde, porque creo que siempre lo dije que había mimbres, que el equipo podía competir y se veía que era competitivo y competente, y hoy lo hemos demostrado. ¿Qué pasa? Que en estas situaciones, cuando ya es tarde, cuando tienes el agua al cuello, pues pasa lo que pasa. Felicitar también al Levante y sobre todo en nombre personal a su portero. Creo que ha sido diferencial y determinante en el partido. Cuando en todo momento, cuando podíamos matarle el partido o distanciarnos más en el marcador, siempre apareció, y luego la situación de portero-jugador, creo que se ha visto un equipo fluido en el ataque de portero-jugador y avasallando y batallando la portería contraria, pero ha sido determinante. Han tenido 3-4 direcciones clave que nos han impedido empatar, y al final pues ha desesperado a los últimos segundos en el que asumo la responsabilidad, porque al final creo que el equipo estaba jugando bien, estaba atacando bien, pues cometemos un error o un acierto defensivo de ellos que acaba mandando el partido, ¿no? Pero creo que tiene que ser un punto de inflexión para los jugadores, porque quedan 4 finales, que la gente ya salgas de aquí del pabellón y el rival te felicite por lo que ha visto en la pista es insuficiente, ¿no? Porque al final es un deporte resultadista en el que estás en el que un resultado te caracteriza o te pone la etiqueta, y al final creo que es una pena, ¿no? Una pena que para los jugadores que nos hayamos vaciado y que nos vayamos de vacío. Entonces quería felicitarles, dar la cara, porque también ellos lo merecen. Cuando cometemos errores hay que asumirlos, hoy es un día de asumirlo desde mi parte y de tener la conciencia tranquila de que en lunes vamos a seguir trabajando, que el club al que nos debemos vamos a dar la cara por ellos las 4 jornadas que quedan, y creo que puede ser algo bonito y algo satisfactorio si mantenemos esta línea. Claro que es difícil, claro que es complicado, pero no imposible, mientras de las matemáticas. Pues muy complicado, no imposible. Efectivamente, como decía Nacho García, hay que seguir peleando, tampoco queda otra. Segunda división, vamos ya con los resultados. En esta segunda de fútbol sala, 26ª jornada, quedan 4, avanza Jaén 1, Málaga 2, Gasifred Atlético de Ibiza 2, Sala 5 Martorell 2, Levante 4, Ceutí 2, Guanapí Sala 10 Zaragoza 3, Leganés 4, Tafa 1, Melistar 1, Zambú Pinatar 8, Barcelona B 4, Elegido Futsal 4, Colo-Colo de Zaragoza 5, que es el próximo rival del Ceutí, que dio la sorpresa ahí en Elegido, y Burela 4, Ciudad de Móstoles 3. Esa derrota a Elegido le ha costado, vamos a ver la clasificación, pues no ir como líder. Ahora está el primero, el Guanapí Zaragoza, con 57, es verdad que empatado con Elegido. Asciende directo el primero, juega en playoff ahora mismo Elegido, el Málaga con 51, el Zambú Pinatar con 50 y el Ciudad de Móstoles con 43. El Colo-Colo de Zaragoza, el próximo rival del Ceutí, tiene 40, o sea que todavía opta a meterse en playoff, así que partido muy complicado el que va a afrontar el próximo el Ceutí, que además también es a domicilio, o sea, es de nuevo a domicilio. Colo-Colo Ceutí, domingo 11:30 en Zaragoza. Vamos a la parte baja y tenemos al equipo unionista. Desgraciadamente está el Burela con 29, el Melistar con 28, el Sala 5 Martorell con 27, marcando la permanencia. El Avanza Jaén tiene 25, abriendo el descenso, y el Ceutí 19, o sea, está a 8 de la salvación, quedando 12 puntos en juego. Colista y descendido es el Tafa Navarro. Y en segunda B, el Imperio Los Rosales acaricia la permanencia después de golear por 6-1 al Alcalá. 2 goles de Anuar y otros 2 de Olmo marcaron diferencias. En la segunda división B de fútbol sala, el Imperio Los Rosales ganó 6-1 al Alcalá de Guadaira en el pabellón Guillermo Molina. De haber perdido el malacitano, el conjunto ceutí hubiese sellado la permanencia. El Imperio tendrá que esperar, ya que el combinado malagueño logró la victoria. A falta de 2 jornadas y con 4 puntos sobre el descenso, el equipo de Víctor Cachón depende de sí mismo. Los números de la escuadra caballa como local son buenos. De hecho, de los últimos 5 partidos jugados, el Imperio ha ganado los 3 de casa y ha perdido los 2 de fuera. Pedro Cuenca en portería, con Anuar Abdenevid, Mar Tablero, Oscar Toledo y Omar Mohamed formaron de inicio. Abrió el marcador Mar Tablero, máximo goleador del Imperio y 7º máximo artillero del grupo, con 24 goles en 27 partidos.
2 goles de Anwar Abdenebit, uno de Sufian y otros 2 de Saúl Olmo firmaron el set del Imperio ante el conjunto sevillano del Alcalá, que pierde la categoría. La próxima jornada recibirá al Jerez Toyota Nimauto, segundo clasificado, el sábado a las 7 de la tarde en el Molina. Ahí tienen los marcadores de esta jornada en la segunda B de Fútbol Sala Grupo Quinto, con esa victoria por 6-1 rotunda del Imperio ante el Alcalá. La clasificación que está liderada por el Atlético Mengíbar, destacadísimo con sus 79 puntos. Por detrás, Jerez Futsal, El Pozo B, Cádiz Virgili y Sima Granada. Próximo partido del Imperio contra el Jerez el sábado a las 7 de la tarde en el Guillermo Molina. Por tanto, viene el segundo clasificado a Ceuta. El equipo imperialista, que está el duodécimo con 34, 4 puntos tiene de ventaja sobre el malacitano. En descenso además están el Alchoyano, el Alcalá, el último equipo con el que ha jugado el Imperio, y el Blanca. Aquí quedan ya tan solo 2 jornadas para que termine la liga, así que el Imperio con una victoria se salvaría, si no pues igual tiene que esperar a la última jornada. Y en la División de Honor Juvenil de Fútbol Sala, el Puerto Atlético, que era el que jugaba en casa, mostraba una buena versión en la Libertad y se imponía por 6-3 al Granada. Con este triunfo el equipo ceutí se acerca a la permanencia, que prácticamente ya la tiene. El Puerto Atlético del Grupo Quinto de la División de Honor de Fútbol Sala Juvenil rompió la mala racha de resultados, 3 derrotas consecutivas, y dio un paso importante en su camino hacia la permanencia, al imponerse en el pabellón La Libertad 6-3 al Granada, quinto clasificado. Se adelantaron los granadinos en el marcador, pero 3 goles del conjunto portuario llevaron a los locales a alcanzar el descanso con victoria parcial de 3-2. En la segunda parte los de la barriada fueron siempre por delante con 2 tantos en los minutos finales que sentenciaron el choque, 6-3. El conjunto nazarí, que presenta una gran producción goleadora con 3 de sus jugadores por encima de los 23 tantos, llegaba a Ceuta al alza. Pero los de Sufian Coca fueron capaces de desarmarlos y sumar 3 puntos que le acercan a la salvación. El próximo sábado visitarán la pista del líder Málaga Heredia 21. Pues esa victoria del Puerto ante el Granada por 6-3, y la jornada que también nos dejó otra victoria de mérito del Deportivo Ceutí por 2-3 en la pista del Jerez Futsal. El próximo partido del Deportivo es en casa contra el Malacitano el sábado a las 4 de la tarde y del Puerto en Málaga el sábado a la 1 de la tarde. La clasificación está liderada en esta competición, Grupo 5 de la División de Honor Juvenil, por el Málaga, precisamente, el equipo al que visita el Puerto. Partido, por tanto, muy difícil, 55, jugándose ahí la primera posición con el Albolote, que tiene 54. El Deportivo Ceutí es noveno con 35. El Puerto está un poco más abajo, tiene 30 puntos el equipo portuario. En descenso, el Jaén, el Adecor y el Torremolinos. Están ya salvados los equipos ceutíes. En cuanto al fútbol sala femenino, en la primera Iberdrola, el Ceuta, que sigue sin ganar, y ya van muchos partidos sin conseguir la victoria el equipo de Anto Fernández, que por cierto no estuvo en este último partido, estuvo José Ramón Ruiz Taconi como técnico, pero esta vez el empate hay que darlo por bueno, un empate en una pista complicada como la de Ourense. Estuvo además siempre por delante en el marcador el Ceuta, se le escapó en el tramo final la victoria, al final, como decimos, ese empate a 4. Empate vibrante y con sabor a resistencia el que firmaba la agrupación deportiva Ceuta femenino en su visita a Ourense. El conjunto caballa igualaba 4 goles en un duelo exigente de ritmo alto y constantes alternativas en el marcador. El choque siguió el guión esperado por el Ceuta, un rival en gran momento que obligaba a las caballas a multiplicarse en defensa. El equipo visitante se mostró sólido en media pista, bien organizado, esperando su oportunidad para robar y salir con rapidez en transiciones. Ese planteamiento dio sus frutos, permitiendo al Ceuta adelantarse en 2 ocasiones durante la primera mitad, con los goles de G. Costa y Claudia Navas. Sin embargo, la insistencia gallega encontraba respuesta y el partido se marchaba al descanso con un empate a 2 que dejaba sensaciones positivas para las visitantes. Tras la reanudación, el conjunto ceutí mejoró incluso. Más cómodo con el balón y manteniendo el rigor defensivo, volvía a ponerse por delante hasta en 2 ocasiones, con los tantos de Surreis por 2 veces, demostrando personalidad en una pista complicada.
pero en el tramo final vendría la polémica y la tensión máxima. Con portera jugadora en pista por parte local, llegaba una acción decisiva. Los árbitros señalaban penalti por mano de Mailén Romero dentro del área, en una decisión muy protestada por el Ceuta. El lanzamiento supuso el 4-4 definitivo a falta de apenas un minuto. A pesar del golpe, el Ceuta aún dispuso de alguna ocasión para llevarse el triunfo, pero el marcador no se movería. Un empate que, visto el desarrollo del encuentro, deja un punto trabajado y valioso. Además, la jornada resultaba para las ceutíes en la lucha por la permanencia, ya que ampliaban su ventaja sobre los puestos de descenso hasta los 5 puntos. Los resultados de la jornada en esta primera división femenina de fútbol sala, que está ya concretamente en la 25ª jornada, fueron: Peña Esplugues 0, Guadalcacín 5, Ourense 4, Ceuta 4, Atlético Tocal 0, Torreblanca de Melilla 4, Burela 3, Roldán 4, Alcorcón 0, Pollo Pescamar 6, Móstoles 5, Les Corts 1, Atlético Navalcarnero Futsi 4, Alcantarilla 1 y Chiloeches 2, Castro 7. El líder es el Melilla Club Deportivo Torreblanca con 60. El Pollo segundo con 55, el Futsi Atlético Navalcarnero tiene 51, igual que el Roldán. El Ceuta lo vamos a ver más abajo, bastante más abajo, pero fuera del descenso. 27 puntos en la 13ª posición cuando faltan 5 jornadas. Está a 5 del descenso, que abre el Peña Esplugues con 22, el Burela tiene 9 y el Chiloeche 7, estos dos ya descendidos. El próximo partido del Ceuta contra el Burela, partido importante, por tanto, porque viene un equipo que está ya descendido y se tienen que quedar los puntos en el Guillermo Molina el sábado a las 12. Hay que jugarlo, pero es lo que dice la teoría. Y al Camoens se le escapaba la victoria en el último minuto ante el Martos, 4-4. Resultado final también en ese partido. Se le pone cuesta arriba la pelea por la promoción de ascenso al equipo ceutí. El Club Deportivo Camoens de la Segunda División B de fútbol sala femenino no aprovechó el tropiezo del Leganés, su rival directo en la lucha por el playoff de ascenso, que empató a 4 en su pista con el San Fernando. Mismo resultado el que firmó el Camoens en casa frente al Martos en un partido muy disputado e igualado. Inés en portería, Nerea, Federica, Sofía y Alba fue el quinteto de salida elegido por Antonio Damián y Rafa González. Tras una primera parte que finalizó 2-1 para las locales, en la segunda mitad se marcaron 5 goles, entre ellos el segundo de la goleadora del conjunto ceutí, Sofía Valero, que suma 21 dianas en 25 encuentros. Pese a ir a remolque en el marcador, las jienenses, siempre metidas en el partido, 1 abajo, consiguieron anotar en el último minuto logrando las tablas. 3 jornadas restan para el final de la Liga de Fútbol Sala Femenino de Segunda B. La próxima jornada, Camoens visita la pista de Majadahonda. Eso va a ser Majadahonda-Camoens el sábado a las 8 de la tarde. Lo tiene muy difícil porque quedan 9 puntos en juego y está a 6 de playoff el equipo ceutí. Los marcadores ahí los tienen de esta última jornada, la 27ª, con ese resultado de empate a 4 entre el Camoens y el Martos. Vamos a ver la clasificación, que está liderada por el Salesianos de Puertollano con 66, el Almagro tiene 64, el San Fernando 61 y el Leganés 59, que es el equipo que marca esos puestos de playoff. El Camoens es quinto con 6 menos, 53. Parte baja de la clasificación para Deportivo Córdoba con 20, Torrejón 17, Azuqueca 12 y el Ribat Futsal con solo 5 puntos. Vamos ahora con waterpolo, que jugó su partido el Caballa entre semana el martes. Lo jugó contra el Sabadell y no estuvo nada mal, sin duda, el equipo ceutí, pero perdió, como era previsible, contra una de las potencias, ¿no?, del waterpolo nacional e incluso europeo. Vamos con los resultados y la clasificación después de esta nueva jornada en la División de Honor masculina de waterpolo. Ese Caballa 14, Sabadell 19, y ya los partidos del fin de semana: Barcelona 18, Mediterráneo 7, Mataró 9, Terrassa 13, Barceloneta 17, Tenerife 5, Encinas de Boadilla 12, Rubí 14 y Sant Andreu 15, Cataluña 13. El Barceloneta líder con 57 y el Sabadell, después de ganar en Ceuta, segundo con 54. Barcelona, Terrassa y Mataró, los siguientes en la clasificación. El Caballa, que está el tercero por la cola, es décimo, tiene 18. Ya saben que los 4 últimos juegan el play-out
esas eliminatorias para decidir qué equipo, que solo es uno, desciende de categoría. El Caballa está ahora a 4 del Mediterráneo, pero también quedan muy pocas semanas ya de competición, así que lo tiene complicado para salir de ahí el Caballa, que en cualquier caso esperemos que en esas eliminatorias, si es que no las evita, consiga la permanencia una temporada más. Y en balonmano, el Club Balonmano Estudiantes rozaba la sorpresa en su visita al Helvetia Montequinto de Sevilla, en el que era su último partido ya de la temporada fuera de casa, el penúltimo de la Liga en el grupo D de la División de Honor Plata Femenina. Caía por un ajustado 30-29 las ceutíes de Larbi Ahmed, que regresaban a la competición tras el parón y que firmaban un encuentro de enorme esfuerzo y competitividad ante uno de los equipos más potentes de la categoría. Pese a irse al descanso con una desventaja de 4 goles, 15-11, el Estudiantes no bajó los brazos en ningún momento. En la segunda mitad elevó su intensidad, ajustó su defensa y fue recortando diferencias hasta situarse a solo un gol, manteniendo la emoción hasta el final. Sin embargo, el empuje en esos últimos instantes no fue suficiente para culminar la remontada. Una de las grandes protagonistas del partido fue la visitante Ruth, autora de una actuación sobresaliente con 12 goles, liderando el ataque ceutí y manteniendo vivas las opciones de su equipo hasta el último instante. Ese que han visto fue el último gol, el que le dio la victoria al Helvetia Montequinto ante el Club Balonmano Estudiantes, que va a cerrar la Liga el próximo sábado en La Libertad Ilias Bullema contra el Club Balonmano Maravilla de Melilla. Vamos con los resultados y la clasificación de la penúltima jornada. Ahí los tienen: Activa Roquetas 25, Madrid Base Villaverde 23, Melilla Maravilla 26, Deza 13, Helvetia Montequinto 30, Estudiantes 29, Urcia Almería 24, UCAM Murcia 27, Torrejón 23, Ciudad Imperial de Toledo 38, Caserío de Ciudad Real 21, Pozuelo 17 y San Francisco de Asís 37, Alcobendas 34. El líder y campeón, el UCAM, 46 puntos. El Helvetia Montequinto segundo con 41. El último rival que ha tenido el Estudiantes, por tanto, mucho mérito ese partido que hizo el Estudiantes en la pista de las Sevillanas. Sexto el Estudiantes con 27. El Maravilla de Melilla es quinto, el equipo con el que va a cerrar la Liga, el cuadro estudiantil. Últimas posiciones para Pozuelo, Almería, Madrid Base Villaverde y el Torrejón. Y más cosas del fin de semana, ya en la recta final de nuestro programa. Tuvimos el sábado la sexta edición del Trail Los Fuertes, una competición de mucho nivel para los especialistas en las carreras por montaña, que optaron o por la prueba reina de 21 kilómetros o por la modalidad de 10. El sexto Trail Los Fuertes Ciudad de Ceuta, organizado por el Club Deportivo Los Fuertes con la colaboración del Instituto Ceutí de Deportes, se consolida como una de las citas destacadas del calendario deportivo local, reuniendo a unos 600 participantes en una jornada marcada por la exigencia del recorrido, con salida y meta en el centro ecuestre Ciudad de Ceuta. En la distancia reina de 21 kilómetros, Ilias Lassen se proclamaba vencedor tras detener el crono en 1 hora 56 minutos y 39 segundos. Tras él cruzaron la meta Álvaro Salguero con 1 hora 58.59 y Mohamed con 1 hora 59.27. En féminas, María Romero, la gran favorita, lograba la primera posición con un tiempo de 2 horas 9 minutos y 25 segundos. Por delante de Noelia Castillo con 2.15.10 y Shorrock El Sharif con 2.34.36. Esta prueba de 21 kilómetros era puntuable para la Copa del Circuito Autonómico de Montaña, añadiendo así un aliciente competitivo adicional. Antes llegaron a la meta los participantes en la prueba de 10 kilómetros, con Hicham Mohamed como ganador tras firmar un tiempo de 54 minutos y 38 segundos. El podio masculino lo completaban Mohamed Azgat, segundo con 54.49, y Zeid Ahmed, tercero con 54.57 en una llegada muy ajustada. En categoría femenina, María Borquez fue la vencedora con autoridad en los 10 kilómetros con un crono de 1 hora 5 minutos y 39 segundos, seguida por Rocío Montoya con 1 hora 12.45 y Pilar Paulete con 1 hora 15.25.
La competición también incluyó una carrera de 3 kilómetros para las categorías inferiores, en la que Irene Taboada se llevó la victoria en la categoría femenina y en la masculina Izan Carrasco. La prueba ofreció un recorrido que combinó deporte, naturaleza y patrimonio histórico, atravesando los montes de García Aldave y los emblemáticos fuertes neomedievales de la ciudad. Un trazado técnico y exigente que, unido a su valor paisajístico, lo convierte en una experiencia única para los corredores. Pues enhorabuena a los ganadores en este Trail Los Fuertes y en definitiva a todos los que consiguieron completar la prueba. También el sábado teníamos la final masculina del Torneo Internacional de Tenis Ciudad de Ceuta. Izan Almazán en individual y la pareja Reco Burdett en dobles. Los franceses se proclamaron campeones de esta edición, la cuarta ya de este Torneo Internacional Masculino de Tenis Ciudad de Ceuta, celebrado en las pistas del Club Loma Margarita. El mallorquín Izan Almazán se impuso en un duro encuentro a 3-6, 6-4, 3-6 y 6-1 al malagueño Alejandro Turriciani, proclamándose campeón individual del cuarto Torneo Internacional Masculino de Tenis Ciudad de Ceuta Bravo León. Prueba celebrada en el Club Loma Margarita, que cede sus instalaciones cada edición para la disputa de estas citas ineludibles con el deporte de la raqueta. Dos españoles en la final, Turriciani y Almazán, que ofrecieron espectáculo y garra. Agradecer sobre todo a los árbitros, a ti Yacine, a la organización y a todos, porque la verdad que ha sido tanto como yo, como todos los jugadores, hemos estado súper a gusto. Ha sido un torneo increíble, aparte el tiempo ha acompañado súper bien, las pistas están increíbles, la gente, el ambiente, todo la verdad que ha sido maravilloso. Así que sin duda uno de los mejores torneos de España. Gracias a mi entrenador también y a todo mi equipo que está en Mallorca. Llevamos muy poco tiempo trabajando juntos, pero bueno, estamos haciendo un trabajo muy bueno y creo que se está viendo reflejado. Y lo mismo que ha dicho Alejandro, gracias a todos los que hacen posible este torneo, a la organización, a Yacine. El trato ha sido muy cercano, así que todos los jugadores le agradecemos mucho eso. Así que muchas gracias. El francés Alexander Reco y el suizo Adrian Burdett se proclamaron campeones en la modalidad de dobles al superar por un doble 6-4 a la pareja lusa formada por Hugo Maya y Guillerme Baldoleiros. Más allá del buen tenis, destacar la gran organización del evento, que sitúa a Ceuta como sede del deporte de la raqueta a nivel internacional,
con la celebración de esta competición y la femenina. Damos por finalizado este cuarto torneo internacional masculino Ciudad de Ceuta y nos emplazamos ya para septiembre con el 11º torneo internacional femenino, $15.000 Ciudad de Ceuta Bravolium. Así que nos vemos en septiembre con el próximo torneo internacional. Muchas gracias a todos. Un torneo con 64 jugadores, con representación de cada uno de los continentes y una dotación en premios de $15.000, cuyo 10% fue destinado a la Asociación Fotógrafos Solidarios de Ceuta. Y la ciudad autónoma de Ceuta ha sido distinguida con la Placa de Plata 2026 de la Federación Española de Triatlón, un reconocimiento a su destacada labor de apoyo, colaboración y contribución al desarrollo y progresión de esta disciplina deportiva. El galardón fue recogido el sábado en Madrid por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en un acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español. Esto es fruto de muchas personas, de mucha dedicación, de mucha entrega, de muchas ganas, y porque se confía en el deporte como una actividad de utilidad pública y de interés social, en cuanto que transmite y reclama comportamientos y hábitos de vida saludable, física y mental, es escuela de valores y también es una vía, es un cauce para proyectar la imagen de Ceuta fuera de Ceuta. Y esto en nuestra ciudad también es muy importante. Entre las claves existenciales de Ceuta y los valores inherentes al deporte hay mucha similitud. Porque Ceuta es un ejercicio permanente, cotidiano, de esfuerzo, de tenacidad, de audacia, para tratar de convertir los riesgos en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Porque Ceuta, como el deporte, es respeto y convivencia. Convivencia entre personas de distintos credos, de distintos orígenes, personas de distintas culturas, pero que en torno al deporte saben y quieren convivir. Y esto me parece que es un modelo y un ejemplo que trasciende el deporte porque se convierte finalmente en una manera de ser y de vivir compartiendo. Pues además de esa intervención del presidente de la ciudad, en ese acto celebrado en el Comité Olímpico Español también tenemos declaraciones después del mismo, de ese acto del presidente Vivas, hablando no solo de la apuesta de la ciudad por el triatlón, sino por el deporte en general. Significa una apuesta decidida por el deporte, a través de esta manifestación del triatlón, pero por el deporte en general. Y el deporte es importante, es fundamental para toda España, como digo, pero lo es especialmente para Ceuta, porque el deporte influye en tres ámbitos muy sensibles en nuestra ciudad. Y la Federación de Triatlón, con su presidente a la cabeza, con el señor Hidalgo, esto lo ha entendido desde el primer minuto. No hay nada más importante en un territorio que el capital humano. Por tanto, si el deporte forma al capital humano en valores, significa que se está invirtiendo en ese territorio. Invertir en Ceuta es invertir en una parte muy significada del conjunto de España. Yo lo decía antes, es una metáfora Ceuta del triatlón, porque es esfuerzo, porque es sacrificio, porque es tenacidad, porque es perseverancia, para convertir los riesgos en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Por tanto, el triatlón, con su presidente a la cabeza, está invirtiendo en capital humano. En segundo lugar, el deporte es un yacimiento de empleo, porque el deporte emplea a muchas personas que se dedican a esa actividad directamente y también indirectamente. Los eventos del triatlón en Ceuta tienen una enorme notoriedad dentro y fuera de Ceuta y generan empleo porque hay gente que viene, que nos conoce, que consume, que influye positivamente en el comercio, en la restauración, que le da vida y alegría al conjunto de la ciudad, por tanto es muy importante. Y en tercer lugar, es una proyección de la imagen de Ceuta fuera, darnos a conocer. Yo he tenido la oportunidad de hacer esta mañana una breve fotografía, descripción de lo que es Ceuta, pero me ha permitido poner de manifiesto la categoría y el empeño del activo más importante que tiene una sociedad, que son su gente.
una gente solidaria, una gente que sueña con un futuro mejor para las personas, una gente sobre todo que tiene dos rasgos característicos. Uno, como en el deporte, la capacidad para convivir. Personas de diferentes credos, de diferentes culturas, de diferentes orígenes. Y el segundo renglón muy importante, y esto es acto de hoy, confirma el carácter nacional de nuestra ciudad. Pues en esa apuesta de la ciudad por el deporte, el sábado también tuvimos aquí en Ceuta el Campeonato Autonómico de Pesca Submarina desde tierra, que se celebraba con éxito bajo la organización de la Federación de Actividades Subacuáticas, contando con el patrocinio y la colaboración del Instituto Ceutí de Deportes. Una cita que se celebraba tras 20 años sin organizarse, además de ser prueba puntuable para el Campeonato de España. La competición contó con el apoyo del Real Club Náutico CAS, la Guardia Civil y Cruz Roja, además del patrocinio de Deportes Mendoza y Marina de Ceuta, anteriormente conocida como Marina Hércules. La competición se desarrollaba en la zona de Calamocarro, mientras que las capturas realizadas por los participantes fueron expuestas luego en el Club Náutico CAS, donde se congregaron aficionados y curiosos para conocer de cerca los resultados. En el apartado deportivo, Sleiman Khalid se alzaba con la primera posición tras superar los 15.000 puntos, destacando con la captura de un mero de 6,5 kilos como pieza mayor. El segundo puesto fue para Javier Antonio Amores, quien alcanzaba los 13.235 puntos, logrando igualmente un mero de 6,5 kilos como mejor captura. Y la tercera posición fue para Javier Armenta, con 13.218 puntos, cuya pieza más destacada fue una morena de 1,9 kilos. Y más de 3.000 personas participaban ayer en la 21ª Carrera de la Mujer de Ceuta, una cita deportiva y solidaria que vuelve a consolidarse como uno de los grandes eventos del calendario local. Bajo el lema "Ama siempre la vida", la carrera partía a las 12 desde las Murallas Reales para, tras recorrer una distancia de 1,7 kilómetros, llegar a la meta ubicada en el Parque Urbano Juan Carlos I. La organización agradecía la implicación de la ciudadanía, del Instituto Ceutí de Deportes y de las entidades colaboradoras, la Asociación Española contra el Cáncer y ACMUMA, destinatarias de la recaudación íntegra obtenida en esta edición de la prueba. Así hemos llegado al final de nuestro Club Deportivo de hoy. Ya saben, más deporte durante toda la semana en nuestros servicios informativos. El viernes, en la edición del Silbato previa a una nueva jornada, y Club Deportivo vuelve aquí el próximo lunes. Gracias, como siempre, por estar ahí. Muy buenas noches.